Rechazo, apruebo. Esa es la lección que tendremos que tomar el 25 de octubre. Veamos las dos alternativas. ¿Qué significa apruebo? Significa empezar a inventar una nueva constitución de la cual no sabemos nada con certeza. ¿Qué sabemos? Que para redactarla tendríamos que elegir un congreso paralelo, porque eso es una convención constitucional, 172 políticos si es que gana la opción mixta, la mitad de ellos elegidos especialmente para esta tarea y la mitad proveniente del Congreso. Diputados y senadores serían los encargados de ver quiénes de ellos pasarían a la convención, es decir, se mantendría la misma proporción de partidos que existe en el Parlamento actual. Si gana la opción Convención Constitucional, hay elecciones para escoger 155 constituyentes, que en teoría serían ciudadanos comunes y corrientes. Como ya lo hemos explicado antes, estos elegidos no serán personas comunes y corrientes. No va a ser su dirigente vecinal, no va a ser su compañero de trabajo que está tan bien informado, no va a ser usted. ¿Por qué? Porque para cualquier elección popular el candidato tiene que darse a conocer y para eso tiene que hacer campaña y luego debe juntar miles de firmas para inscribirse. Y después de todo eso, si va como independiente, porque sería una persona común y corriente, ¿cierto? Tendría que ganarle a la suma de todos los candidatos que van en las listas de partidos. Imposible. Aquí están los eventuales candidatos de la oposición para estos cargos. ¿Les suenan estas caras? Políticos desocupados o que no pueden ir a la reelección, en fin. Ellos serán en realidad los ciudadanos de a pie que estarán en esta tarea. Supongamos que ya tenemos este nuevo órgano redactor, ya sea convención mixta o constitucional a secas. Aquí viene una de las cosas más graves, la hoja en blanco, un tema complicado que ha generado mucha confusión y obviamente eso ha sido aprovechado por los políticos. ¿Qué quiere decir esta hoja en blanco? Que una nueva constitución se va a escribir desde cero, no como se ha hecho históricamente usando el texto anterior como base, o sea, en el fondo, refundar las bases del país sin tomar en cuenta necesariamente lo que ya existe. En este sentido, la opción apruebo pero no desde cero, una idea que está impulsando Pablo Longueira, no existe, no está en las reglas del juego. ¿Qué decidieron los políticos en este aspecto? Que todo lo que se escriba en el texto constitucional necesita un quórum de 2/3, 2/3 de aprobación. Dicho al revés, si hay 1/3 más 1 que se opone a cualquier punto, no se logra acuerdo. No hay acuerdo, sale de la Constitución y pasa a ser ley. Es decir, deja de ser parte de la base fundamental de la ley del país y queda en una categoría de ley un peldaño más abajo. Y se puede modificar con simple mayoría en el Congreso. ¿Cómo se van a poner de acuerdo 2/3 de los políticos para establecer estas reglas básicas que entreguen una base institucional al país? No olvidemos que los partidarios del apruebo están de acuerdo en eso, en aprobar e inventar una nueva constitución, pero nada más. Que las corrientes de Jadwe o Girardi se pongan de acuerdo en estos temas fundamentales con Lavín o Felipe Kast se ve difícil. Se llegaría a una constitución con gusto a nada, con unos pocos puntos de unión entre izquierda y derecha. En fin, toda la propaganda que hemos visto y escuchado en todas partes, tanto la oficial como la de las declaraciones de los políticos, nos hablan de un gran abrazo entre los chilenos, de construir la casa de todos, de que por fin seremos todos hermanos. La verdad es que no hay nada escrito oficialmente y se vislumbra que el abrazo será solo entre algunos hermanos. Y el rechazo. El sector que prefiere mantener la Constitución actual cree que esta Carta Fundamental ha permitido que Chile haya sido hasta el año pasado uno de los países más exitosos de Latinoamérica. Esta Constitución que lleva la firma de Ricardo Lagos, que no la habría firmado tan feliz, anunciando que ahora sí éramos un país democrático si la hubiese encontrado ilegítima. Y que ha tenido más de 40 modificaciones, o más de 200, depende si los cambios se cuentan por artículos o por temas. Es más, el único capítulo que no se ha modificado es el que se refiere al Banco Central. Solo la Constitución de 1980 le otorgó completa autonomía al Banco Central y eso ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico de nuestro país. Ese es un punto intransable para quienes quieren mantener la Constitución actual. ¿Qué otros temas son importantes? Entre los derechos fundamentales, la familia como pilar de la sociedad, la persona como individuo único que va antes del Estado, el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos, la propiedad privada, etc. Pero también son muy importantes las materias que se regulan en la otra parte de la Constitución, que es cómo se organiza el poder. Y ahí entra el Banco Central del que hablamos recién, el Tribunal Constitucional que vela para que todo esto se cumpla, cuáles son las atribuciones y los límites de los poderes del Estado y tantas cosas más. Quienes prefieren o preferimos seguir con la Constitución actual, creemos que no es necesario reemplazarla. Se puede hacer reformas y ¿sabe qué? Se pueden hacer pequeños cambios, pero también grandes reformas. Por ejemplo, la Constitución no impide reconocer o legislar sobre los pueblos originarios. Es más,
Si hubiera consenso general en terminar con el sistema de capitalización individual y las AFP, se podría llevar a cabo, porque la Constitución solo establece el derecho a la seguridad social, el resto está en leyes. Entonces, ¿para qué? Y sobre todo en este momento de crisis total, a los problemas de desempleo, falta de inversión y pobreza que trajo esta pandemia, no es necesario agregarle 2 años de incertidumbre institucional. Termino igual que la vez anterior. Piénselo. Soy Magdalena Miller para FNM.